Muy bien, vamos a empezar el programa con una entrevista sobre todo importante en estos momentos, que es la elección de miembros del Tribunal Constitucional, recordando que ya tienen el mandato vencido. Por eso vamos, y lo tenemos acá en nuestros estudios en una entrevista presencial. ¿Cómo está? Buenos días al doctor César Bazán Naveda, decano del Colegio de Abogados de Lima. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Carla. Gracias a usted, sobre todo para que nos pueda explicar a todas las personas, a los amigos televidentes, ¿cuál es el funcionamiento para la elección de miembros del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta en el marco en el que nos encontramos? Y lo hablamos antes de iniciar la entrevista, el rol importante y predominante que ha tenido esta entidad, de alguna forma siendo dirimente entre el Ejecutivo y el Congreso. Claro, el Tribunal Constitucional tiene por finalidad hacer la interpretación correcta de la norma fundamental, que es la Constitución. Y por lo tanto tiene dos temas que tratar, un tema jurídico y también un tema político, porque todas sus decisiones van a tener ese tipo de incidencia. Es por eso que la elección se hace por el Congreso de la República. Lamentablemente, desde hace años atrás, nuestro Congreso de la República está fraccionado, dividido, de manera tal que no hay mayorías y tampoco se logran muchos consensos. Y es por eso que se ha vuelto difícil la elección de los miembros del tribunal. Por otro lado, los miembros del tribunal deben ser personas con una trayectoria jurídica conocida. Tienen que ser personas que ya por su vocación, por su honestidad, deben ser elegidos para que no haya dudas sobre la forma en que van a resolver, ya que, como usted ha señalado, en muchos casos va a resolver a favor del Congreso o a favor del Ejecutivo cuál es la interpretación constitucional correcta. Claro, y lo hablamos acá incluso que un ejemplo poníamos lo que ocurrió con la ONP, ¿no? Que el Congreso, y tiene esa, digamos, es una facultad del Congreso aprobar leyes por insistencia. Entonces luego el Ejecutivo termina derivando esto al Tribunal Constitucional. Pero también siendo una entidad tan importante, ¿cómo puede estar ajena de cuestionamientos, ¿no? Cuando solamente un único poder del Estado es el que termina eligiéndolos, en este caso el Congreso? Y mencionábamos lo que ocurrió en el 2013 con la repartija. Sí. Seguramente la gente que nos está viendo lo debe recordar porque la ciudadanía salió a protestar, porque se escucharon audios también en el que de alguna forma se ponían o se sugerían nombres tanto para el Tribunal Constitucional, el BCR y la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿quién fiscaliza esa entidad? En realidad es el pueblo el que tiene que fiscalizar, porque nosotros hemos votado por los congresistas. Los congresistas deben recordar que cuando son elegidos ya no se deben a sus partidos políticos, se deben al pueblo que los eligió. Lamentablemente nuestros congresistas se olvidan de eso y piensan que pueden seguir haciendo en la vida diaria lo que hacían antes con sus partidos políticos, y eso es totalmente equivocado. Son servidores públicos y por lo tanto responden ante el pueblo. Y por sus errores no pueden generar problemas que afecten a la institucionalidad. Entonces los congresistas al momento de votar deben votar por lo que sea mejor para el país, no por lo que sea mejor para su partido, ni por lo que sea mejor para ellos mismos. Ese es un sentido incorrecto de la forma en que deben actuar. Por lo tanto, invocamos a los congresistas a que se corrijan, que actúen como el mandato nacional les ha dado. Actúen en favor de lo que sea mejor para los intereses del pueblo y no para sus intereses personales. Y acerca de este proceso en particular, ¿cree que se ha llevado a cabo de una forma transparente, prolija? Bueno, hay candidatos que ya vienen participando en varias oportunidades y que han sido digamos, examinados en muchas oportunidades. Hay otros que han llegado recién, pero efectivamente hay problemas personales que ha debido originar que algunos de los candidatos no estuvieran en esa lista. El concepto general es, primero, señalar a hombres honestos. Lo primero es encontrar a gente honesta, porque la honestidad no se enseña en la universidad ni se enseña en ningún centro de estudios. Es la formación que viene de casa. Segundo, que sean personas que sepan trabajar en equipo, no que sea una suma de individualidades que después quieran cada uno hacer votos discordantes unos contra otros. Esto es como la selección de fútbol, si usted quiere. La selección de fútbol tiene que aprender a trabajar juntos, no es una individualidad. Tienen que ser gente que conozca de derecho y que en su vida privada y en su vida pública actúen correctamente. Después de haber pasado estos cernidores, recién se examina cuántos grados académicos pueda tener
y de ahí sacar el puntaje necesario para poder presentar la lista al Congreso de la República para su elección final. Si bien es cierto, hay distintas posturas, lo vemos en este Tribunal Constitucional, donde hay, digamos, dos grupos marcados de alguna forma, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en el tema de los candidatos, y cuando hablo de posturas, en el caso de Luz Pacheco Serga, que es una de las aspirantes a ser tribuno, cuando ella se mostró en contra de la regulación del delito de feminicidio, cuando se le hizo la entrevista presencial, pues ella había dicho, y esto es textualmente, es difícil que alguien mate a una mujer por ser mujer, la mata porque tiene celos, porque le da cólera, pero por el hecho mismo de ser mujer es muy difícil. Sin embargo, eso, refiriéndose al delito de feminicidio, se ha establecido en el Perú. Entonces, un tribuno o un aspirante a tribuno que piense así de una política, de alguna forma que es pública, que se ha luchado mucho para que se establezca el feminicidio como delito, teniendo en cuenta la gran cantidad de asesinatos que hay hacia las mujeres, ¿esta mujer califica realmente para ser parte del Tribunal Constitucional con esa postura? Esa es su opinión. Finalmente, esa es su opinión. Es su hoja de vida la que va a decirnos si en verdad es una persona correcta, elegible o no elegible. Porque recuerde usted que en el Tribunal Constitucional es un voto de 7. Y entonces todas las tendencias deberán estar representadas allí para poderlas discutir. Puede ser que ella esté equivocada en ese punto de vista y acertada en otros. Entonces no solo por un tema podemos ni aceptarla ni descartarla. El resto de su hoja de vida, tal como lo he señalado, primero la honestidad, segundo su formación profesional, su formación de vida, su presentación es la que nos va a decir. En este caso, claro, hay cosas que le van a restar y está bien que le resten, porque no todos compartimos sus puntos de vista. Hablamos también acerca de cómo fue el proceso, ¿no?, para llegar a estos 6 aspirantes, que estuvo lleno de controversias por la forma de cómo se venía realizando, ¿no? El tema de la selección con el CV, luego la distribución de los puntajes, a qué parte, digamos, algunos le daban más peso a la entrevista, algunos tampoco sustentaban adecuadamente la puntuación. Entonces hubo un tema también de transparencia. Algunos creen que este proceso no debería darse debido a que no se ha cumplido estrictamente con los pasos a seguir, pero también otros señalan que es una deuda pendiente, ¿no?, poder renovar al Tribunal Constitucional y ya tienen el cargo vencido. ¿Qué es lo que usted considera? Considero que el Tribunal Constitucional debe estar compuesto y debe funcionar. Hemos cometido graves errores en el pasado. Hubo un Tribunal Constitucional que, vencido su periodo, estuvo como 7 años más. Eso va en contra de toda la institucionalidad del país. Y entonces debemos acostumbrarnos a elegir a tiempo a los miembros del tribunal. No solamente del tribunal, sino también al defensor del pueblo y en todos los cargos que nosotros debemos hacer. Por eso se pide no solamente que los que eligen o los que van a ser elegidos reúnan las cualidades, sino que los que eligen también reúnan las cualidades para aceptar la responsabilidad de hacer su elección y hacerla bien. Hay que hacerlo. Y a propósito de lo que menciona, otra duda pendiente es la elección del defensor del pueblo, en un cargo sin duda importantísimo. El anterior tuvo que retirarse porque ya había vencido su periodo. Entonces, ¿cree que haya los votos suficientes, hay el consenso para poder elegir? Bueno, en este momento hay candidatos, creo que son 4 o 5 candidatos que están en la propuesta, y la propuesta mía es siempre la misma. Hay que buscar una persona que sea honesta. Entonces, dentro de los candidatos hay que ver cuál es el que, por su hoja de vida, nos muestra una honestidad, coherencia en la forma. Debe ser una persona que ya tiene prestigio profesional y que conozcamos cuál es la forma en que ha actuado en todas las actividades jurídicas de su vida. Hay personas muy caracterizadas dentro de los miembros candidatos al defensor del pueblo. Así es, entre ellos está, por ejemplo, el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, que es una persona con experiencia. Y que genera muchas conjunciones más bien, ¿no? Entonces él más bien genera consensos. Hay otro también, el doctor Gastón Soto Ballenas, que también ha sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que es profesor universitario. Claro, habrá que elegir seguramente entre los más caracterizados. Bueno, Julia Príncipe también está dentro de la terna. Julia Príncipe. Ahora, obviamente que los 2 primeros tienen una hoja y trayectoria de vida muchísimo más grande y muchísimo más rica que les permiten destacarse de los demás. Entonces, por lo que infiero, por lo que usted nos comenta, que
el panorama está mucho más claro con la elección del defensor del pueblo que con los integrantes del Tribunal Constitucional. Totalmente cierto. Mire, cualquiera de los 5 candidatos que están para el defensor del pueblo reúne más requisitos de consenso que los que están reuniendo como candidatos para el Tribunal Constitucional. Y a propósito del Tribunal Constitucional, no quería dejar pasar la oportunidad para consultarle, teniendo en cuenta su expertise. Tengo entendido un grupo de abogados ha presentado o está intentando presentar una iniciativa ciudadana para una recolección de firmas con respecto a la SUNEDU, ¿no? Y ellos necesitan los planillones, solicitárselos al Tribunal Constitucional, pero lo que ellos quieren hacer es solicitarlo antes de que la ley sea promulgada. Y el presidente ha dicho que la va a observar, pero quieren ganar tiempo y solicitar los planillones. ¿Esto con la elección y la reconformación del Tribunal Constitucional podría haberse afectado? Mire, para poder pedir una acción de inconstitucionalidad contra una ley, primero tiene que ser ley. En este momento está aprobada, pero no está promulgada y no está publicada. Recién a partir del día siguiente de su publicación empieza a regir. Entonces no puede recolectarse firmas antes de que nazca el niño. Está en el vientre, sí, se está dando vueltas, sí, pero todavía no ha nacido. Hay que esperar a que nazca, hay que esperar a que se publique la ley. O sea, necesariamente, y eso va a tomar un tiempo y va a estar, digamos, esa ley vigente, así el Congreso lo apruebe por insistencia, va a estar vigente hasta que el Tribunal Constitucional logre, digamos, resolver el tema con esta demanda. Sí, eso es parte del sistema. El sistema señala que la inconstitucionalidad se dicta sobre leyes y todavía no es ley. Muy bien, muchas gracias por esa entrevista. Ha sido con nosotros el doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima. Muy amable. Muchas gracias, Carla. Bien.